Muy buenas a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ismael Duyani, soy residente de segundo año de la Unidad de Medicina Familiar y Comunitaria y en el día de hoy pues vamos a hablar sobre la artrosis en atención primaria. Como todos sabremos, la artrosis es una patología muy frecuente en nuestras consultas e incluso además en urgencias también está bastante bien tener unos conceptos básicos sobre la misma, ya que no es raro que nos topemos con pacientes que no han tenido la oportunidad por diversos motivos de ir a su médico de familia o directamente no tienen y pues tenemos la responsabilidad en cierto modo de ayudarles y aunque sea con la base del tratamiento, ¿no? En primer lugar, dar unas pinceladas básicas sobre esta patología. Hay que decir que esta patología es una enfermedad ligada al envejecimiento, es decir, al final es ley de vida. Conforme cumplimos años, nuestros tejidos van envejeciendo y las articulaciones no van a ser una excepción. Tal es así que se estima que si hiciéramos radiografías a todos aquellos mayores de 50 años, veríamos que hasta el 70% o incluso más tendrían signos radiológicos de artrosis, si no incluso una propia artrosis establecida, aunque sea asintomática. Hay que tener en cuenta que la artrosis de rodilla es una de las causas más frecuentes de discapacidad en ancianos. La segunda más incapacitante es la artrosis de cadera. Además, la artrosis es una patología que se da más en mujeres. E incluso concretando un poco más, la artrosis de mano y de rodilla es más frecuente en mujeres. De hecho, hasta tiene un componente genético. En cuanto a la etiología, como hemos dicho antes, la edad, ley de vida, el envejecimiento, el sexo femenino también predispone a tener artrosis. La obesidad, sobre todo en miembros inferiores, esto tiene sentido, ya que cuanto más tiempo nos pasemos con un exceso de peso, más van a sufrir nuestros miembros inferiores, sobre todo a nivel de cadera, nivel de rodilla e incluso articulaciones del pie o pilón tibial. El uso repetido de una determinada articulación o traumatismo sobre los mismos debido a determinados deportes, actividades, cargas o malformaciones, pues también van a predisponer a esta patología e incluso la genética, ¿vale? En el caso de las mujeres, como dije antes, a nivel de mano y rodilla. En cuanto a la clasificación, pues bueno, podemos clasificarla según la causa, primaria o secundaria, siendo la primaria aquella que no encontramos una causa achacable, aunque realmente muchas veces sí que la hay, pero no damos con ella. Y a nivel de causa secundaria, pues tendríamos metabolopatías, traumáticas, anatómicas, inflamatorias y mecánicas locales. Un ejemplo de metabólicas podrían ser las artropatías por cristales, como viene siendo la gota, hemocromatosis, enfermedad de Wilson, hiperparatiroidismo, etc. Traumáticas como cirugías, traumatismos previos, deporte de alto nivel, trabajos, etc. Luego tendríamos las anatómicas por un mal alineamiento, deformidades, asimetrías, displasias, inflamatorias como artritis sépticas previas, artropatías inflamatorias como la artritis reumatoide, mecánicas locales como la artropatía de Charcot en pacientes diabéticos, osteonecrosis vascular, enfermedad de Payet, etc. Y según su localización tendríamos las rodillas. Hay que tener en cuenta que en este caso el compartimento medial es el que más va a sufrir. En un segundo lugar, el compartimento lateral y luego el compartimento femororotuliano. Luego tendríamos a nivel de caderas, manos. En manos, sobre todo las interfalángicas distales, las más frecuentes, luego las interfalángicas proximales, luego tendríamos las metacarpofalángicas, las trapecio-metacarpianas, etc. Luego tendríamos a nivel de la columna lumbar, columna cervical, pies, a nivel de la metatorsofalángica, otras localizaciones como viene siendo el hombro, ¿vale? Que, bueno, aquí vamos a centrarnos en las más frecuentes y que se suelen ver más en la atención primaria. Cuanto a la clínica, hay que decir que no es una clínica brusca, es una clínica que se va estableciendo poco a poco, a lo largo de los años, a lo largo de los meses, ¿vale? Lo más importante es el dolor. El paciente es el síntoma principal por el que va a acudir a la consulta. Y este dolor, por regla general, suele ser de características mecánicas, es decir, es un dolor que empeora con el uso y que mejora con el reposo. Si bien es cierto que esto no siempre es una regla exacta, ya que en la artrosis también puede haber un componente inflamatorio y eso hace que a algunos pacientes incluso por la noche también les duela.
o que puedan mejorar un poco cuando calientan la articulación. E incluso también a veces no es raro que un paciente que llegue con unas articulaciones destrozadísimas, como sobre todo a nivel de manos, pues realmente tenga poco dolor o incluso te diga que ha mejorado. Luego tenemos la rigidez, al igual que las inflamatorias, existe también rigidez, pero dura menos, ¿vale? Suele durar unos 30 minutos, no suele sobrepasar la hora, a diferencia de los trastornos inflamatorios. Y luego, por supuesto, una pérdida de movilidad y función ligada a las dos anteriores, ¿vale? Sobre todo por esa también deformación que va sufriendo la articulación. En cuanto a las formas clínicas, vamos a hablar de las más frecuentes. Empecemos por la mano. Como dije antes, a nivel de mano lo más frecuente es que se dé en mujeres. Y tenemos dos formas clínicas predominantes, la forma nodal y la forma erosiva. A nivel de la forma nodal tenemos los nódulos de Heberden, que son los que se dan en las interfalángicas distales, los más frecuentes, y los nódulos de Bouchard, que son las interfalángicas proximales. Cuando la articulación está muy deformada, puede ocurrir que el paciente nos diga que ha mejorado del dolor, ¿vale? Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Luego tenemos las formas erosivas, que son menos frecuentes, aunque son bastante agresivas, que se suelen dar en mujeres muy añosas y se suele afectar sobre todo en las interfalángicas, tanto proximales como distales. De hecho, a veces requieren diagnóstico diferencial con artritis reumatoide. Otras formas clínicas a tener en cuenta son la rizartrosis, que se suele dar en la trapecio metacarpiana, y se suele asociar también a los nódulos de Heberden, lo cual al final, como consecuencia de esta forma, pues va a originar una limitación en la pinza. Luego otra forma también a tener en cuenta es la Missouri, aunque es más infrecuente que las anteriores, que afecta en la metacarpofalángica. Aquí pues dejo un ejemplo. Tenemos aquí unos nódulos de Bouchard en la imagen de la izquierda. Y luego a nivel radiográfico vemos cómo efectivamente tenemos una afectación de la articulación interfalángica proximal. Pues vemos que está erosionada, hay una pérdida del espacio articular, deformada, etc. Aquí os dejo una imagen sacada de la consulta de una rizartrosis, como vemos a nivel de la trapecio metacarpiana. Esta afecta, hay una pérdida de espacio articular, incluso la incongruencia articular también está tocada, pero a su vez vemos cómo a nivel de la articulación entre el escafoides y el trapecio también está afectado. E incluso si nos fijamos a nivel del radio distal con el escafoide, también está afectado. Otras formas clínicas a tener en cuenta son la artrosis coxofemoral, que es la segunda más incapacitante después de la rodilla. El paciente nos va a comentar un dolor que se da sobre todo a nivel de la ingle y que puede irradiarse al muslo y o a las nalgas. Es un dolor intenso que suele empeorar, como todo dolor mecánico, con la marcha, y suele mejorar con el reposo. Pero como dije antes, a veces esta regla puede no ser exacta del todo. Además, también nos va a referir impotencia funcional, por ejemplo, en acciones tan simples como puede ser levantarse de una silla o subir escaleras. El movimiento que más precozmente se afecta es la rotación interna. Posteriormente ya veremos afectación en la rotación externa, extensión, flexión, aducción, abducción, etc. A nivel de la artrosis vertebral, pues tendríamos una disminución de la movilidad de la columna. Muchas veces el paciente no cuenta dolor, que por supuesto puede estar presente, pero a veces el paciente lo que se queja es que tiene menos movilidad. En el caso del dolor, podría explicarse también por esa anquilosis e incluso por un estrechamiento del canal medular, ¿vale? Y esto tiene una explicación. Realmente a nivel de cuerpos vertebrales, en la vértebra superior se afectaría el platillo inferior, en la vértebra inferior el platillo superior y o incluso también a nivel de facetas o articulaciones interapofisiarias. Todo esto va a originar un estrechamiento, entre otras cosas, del canal medular que comprime la médula. Incluso también puede comprimir a las raíces. Por lo tanto, a nivel cervical, a veces no solo tenemos una cervicalgia aislada, sino podríamos tener una cervicobraquialgia, ¿vale? Y a nivel lumbar, no solo podríamos tener una lumbalgia, sino una lumbociatalgia. A nivel cervical, los niveles que más se suelen afectar son C5, C6, C6, C7.
y a nivel lumbar L4, L5, L5, S1. Aquí os dejo un ejemplo de artrosis de cadera. Como vemos, la cadera derecha es la que más castigada está. Aquí os dejo un ejemplo de artrosis cervical. Como vemos, esos picos del loro, disminución del espacio interarticular. De hecho, incluso vemos una rectificación del cuello. Y aquí os dejo un ejemplo de artrosis a nivel lumbar. Vemos esos puentes óseos, tanto en la vista anteroposterior como en la vista lateral, así como una pérdida del espacio interarticular. A nivel de rodilla, pues que nos quede claro que es la causa de invalidez por artrosis más frecuente en mayores de 50 años. Por lo general suele ser bilateral, si bien es cierto que siempre hay una rodilla que se empieza a afectar antes o que está directamente más afectada. Siempre hay una rodilla por la cual el paciente se va a quejar más. La afectación inicial suele ser a nivel del compartimento medial, lo cual va a originar un genu varo por un bostezo lateral. El siguiente compartimento sería el compartimento lateral, que origina un genu valgo por un bostezo medial. Sea como fuere, en cualquiera de estos dos compartimentos el paciente va a manifestar dolor a nivel de la palpación de la línea interarticular. Incluso nosotros, a la hora de hacer la flexoextensión, pues podemos notar un crujido, por así decirlo, crepita a la hora de realizar dicha maniobra, así como dolor. En cambio, cuando se afecta a nivel femororotuliano, el paciente se va a quejar sobre todo de un dolor en la cara anterior de la rodilla, y cuando vamos a explorar esa movilidad rotuliana, pues el paciente le va a doler muchísimo. Como dije antes, otras localizaciones a tener en cuenta pues serían hombro, muñeca, pie, etc. Aquí os dejo un ejemplo de artrosis de rodilla con ese pinzamiento a nivel medial, ¿vale? Lo cual puede originar un genu varo. En cuanto al diagnóstico, es evidentemente clínico. El paciente nos va a contar una clínica y nosotros tenemos que sospecharla a través de los datos que nos cuenta, así como por ejemplo también el tipo de paciente que tenemos delante. Por ejemplo, si es mujer, a qué actividad ha desempeñado o desempeña, edad, etc. Dependiendo de qué articulación se afecte, realizaríamos una profen u otra. Si el paciente se queja de dolor de espalda, pues tendríamos que comprobar la movilidad de la misma, la rotación de la espalda, ya sea a nivel lumbar, cervical, la flexoextensión, etc. Como prueba complementaria principal tendríamos la radiografía. De hecho, es la prueba que desde atención primaria tenemos que tener ya solicitada al paciente antes de derivarlo si realmente fuese necesario. Podemos observar hallazgos tales como pinzamiento asimétrico del espacio articular, esclerosis subcondral, osteofitos, quistes óseos o geodas, etc. Cuando la articulación está muy castigada, pues podemos ver deformidad, subluxación, incluso cuerpos libres intraarticulares. Tenemos una escala, que es la escala de Kellgren-Lorentz, que va de 1 a 4. Se considera realmente una artrosis como tal a partir del estadio 2. El estadio 1 se caracteriza por el hallazgo incipiente de osteofitos. El grado 2 sería ya esos osteofitos más presentes, y por lo general el espacio articular en el grado 2 suele estar conservado, si bien es cierto que algunas articulaciones, como las interfalángicas distales en las manos, existe cierta tendencia a observar ya incluso de grado 2 una disminución de dicho espacio. En un grado 3 ya observaríamos un espacio interarticular disminuido claramente con unos osteofitos más presentes, y en un grado 4 pues ya podríamos observar incluso ya nulo espacio articular con unos osteofitos muchísimo más presentes e incluso malformaciones. Puede existir además una disociación clínico-radiológica, ¿vale? Por lo tanto, podemos tener una articulación destrozada y un paciente que se queja más bien poco, incluso que te diga que ha mejorado. Las pruebas del laboratorio suelen ser normales, salvo que haya una causa secundaria. Aquí os dejo un ejemplo de clasificación de Kellgren-Lorentz, como os comenté antes. Y lo que tenemos que tener en cuenta, no solo para la artrosis, sino a la hora de mandar una radiografía en miembros inferiores, ya sea por ejemplo una artrosis o una valoración de pie, ya sea por pie plano o pie cabo, pues es interesante que esto lo hagamos en carga,
¿vale? Ya que al final los miembros inferiores los utilizamos en carga. No tiene sentido que tumbemos en decúbito supino al paciente y le hagamos unas placas. No, hay que hacerlo en carga siempre. Como mínimo, para la práctica totalidad de las articulaciones, AP y lateral. En el caso de la columna, incluir una oblicua. Aquí os dejo un ejemplo de evaluación funcional, en este caso con la escala de Dreiser, en las cuales nosotros vamos a realizar 10 preguntas y vamos, según cómo nos puntúe el paciente, de 0 a 3, al final haremos un contaje total. Es decir, hacemos una pregunta, como por ejemplo, no sé, abrir una cerradura con una llave. 0 sería que no tiene dificultad, 1, una dificultad moderada, 2, una dificultad grave y 3 es grandísima dificultad o prácticamente incapacidad, ¿vale? de realizarla. Entonces, al hacer las 10 preguntas, sumamos la puntuación y si tenemos de 0 a 10 sería dificultad leve, siendo 0 no teniendo dificultad, de 11 a 20 dificultad moderada y de 21 a 30 dificultad severa. En este ejemplo que os pongo, el paciente tiene 12, lo que tiene es una dificultad moderada, pero una dificultad moderada por lo bajo, prácticamente es leve. No es lo mismo que nos saque un 19 que nos saque un 12. Por lo tanto, esta escala es bastante interesante conocerla para evaluar la situación del paciente. A nivel de tratamiento, pues tenemos varios escalones. En primer lugar, el tratamiento no farmacológico. Hay que explicar al paciente qué es lo que tiene, que es una patología que está ligada a la edad, que es prácticamente ley de vida. Pero eso no quiere decir que no haya nada que hacer. Se puede dar una serie de recomendaciones al paciente, como por ejemplo, si el paciente tiene sobrepeso, que pierda peso, que realice ejercicio, que sea lo más activo posible. Pero incluso esta recomendación también hay que tener cuidado. No podemos recomendar el mismo ejercicio a todos los pacientes. Es decir, a todo el mundo no le vamos a recomendar Tai Chi, como a todo el mundo no le vamos a recomendar que coja la bici o que se apunte al gimnasio. Hay que tener en cuenta el punto de partida del paciente. Luego, por ejemplo, tenemos ortesis, como rodilleras, muñequeras o incluso calzado específico, y calor o frío local según si exista o no inflamación en ese momento. A nivel farmacológico, la mayoría de las guías coinciden en que se debe empezar por analgesia simple, como paracetamol, incluso metamizol. En cuanto a los AINES hay que tener cuidado. ¿Cuándo mandamos AINES? Bueno, pues los AINES se suele mandar cuando la analgesia simple se queda corta y o hay un componente inflamatorio presente y además que nos lo cuenta el paciente por la clínica que tiene, entonces pues decidimos probar con AINES. Pero es súper importante individualizar cada paciente, es decir, los pacientes tienen una serie de comorbilidades y tienen una serie de riesgos. Entonces, si un paciente, por ejemplo, ya tiene una función renal tocada o tiene una tensión arterial alterada o ya tiene hemorragias digestivas, estos pacientes pues deberíamos abstenernos a poner los AINES. E incluso en aquellos pacientes que no tienen comorbilidades, los AINES a largo plazo no son gratuitos. Pueden llegar a desencadenar patologías que antes no tenían. Úlceras pépticas, sangrados digestivos, trastorno de la tensión arterial, afectación renal, etcétera, etcétera. Tampoco se puede generalizar el uso de opioides a todos los pacientes, ya que los opioides, por regla general, aumentan el riesgo de caídas, así como el riesgo de muerte general. Por lo tanto, ¿son una opción? Sí, pero no podemos darlo a todo el mundo, hay que individualizar. Ejemplos de opioides tendríamos el tramadol, el tapentol, el fentanilo, etc. Para aquellos pacientes que pueden beneficiarse de los AINES, pero no podemos dárselo por tema de comorbilidades, pues tenemos los tratamientos tópicos. Por ejemplo, un diclofenac con crema. Otra opción también son las cremas de capsaicina. No obstante, con estas hay que tener cuidado, ya que a largo plazo sí que pueden producir efectos secundarios dermatológicos. Pero bueno, son una opción que están ahí. Pero no obstante, un fármaco que tenemos que tener en cuenta es el condroitin sulfato, que los estudios han demostrado que tiene una eficacia tremendamente similar a los AINES y es muy seguro, ¿vale? Incluso tiene un efecto post-retirada que se alarga hasta 2 o 3 meses, se ha visto en algunas series. Inconveniente, que es un poco más lento que el AINES, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta y además que su efecto se potencia cuando se combina con la glucosamina, ¿vale? Con condroitin sulfato tenemos una dosis estándar de 800 miligramos cada 24 horas. Y como insisto, y lo voy a repetir mucho, es un fármaco muy seguro
y muy bueno y que merece mucho la pena probarlo. En estadios más avanzados pues tenemos otras terapias como las inyecciones de corticoides, glucosamina, condroitin sulfato, ácido hialurónico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí os dejo una tabla con los diferentes AINES que solemos utilizar en atención primaria con respecto al riesgo de hemorragia digestiva, ¿vale? Como vemos, el celecoxib es el que menos tiene un riesgo de 1 y el ketocorolaco tiene 14. No obstante, hay ciertos AINES que se tienden a usar bastante, como son el ibuprofeno y el naproxeno, que tienen un riesgo relativo bastante elevado. Tienen un riesgo relativo de 4 y un riesgo de 7 respectivamente, ¿vale? Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de prescribir un AINE. No obstante, he querido añadir esta diapositiva porque hay ciertos estudios, pese que a lo que acabo de decir es lo establecido, lo que recomiendan la mayoría de las guías, hay ciertos estudios que pueden dar que pensar y realmente son estudios que quizás se quedan cortos todavía para meterlo en recomendaciones, pero hay que tenerlos en cuenta, al menos mi opinión, ya que, por ejemplo, algunos estudios dicen o nos hablan sobre un componente inflamatorio que está ahí, que aunque el paciente no lo refiera, incluso en la articulación tampoco se vea, sí que puede tener ciertas repercusiones sistémicas, lo cual, pues a la larga puede suponer algo problemático para el paciente y por eso recomiendan en ciertas series tratar con AINES. Ya digo, estos son recomendaciones de ciertos estudios, pero bueno, que esto simplemente lo dejo ahí como un mero apunte. Además, otros demuestran que el paracetamol, el metamizol a largo plazo pueden tener efectos negativos sobre el hígado. Por lo tanto, recomiendan utilizar de inicio directamente el paracetamol más condroitin sulfato durante 2-3 semanas para luego ir retirando el paracetamol y dejarlo de rescate. Y que sea el condroitin sulfato el que sea el tratamiento de base. Como vemos, hay estudios que se decantan por los AINES, pero siempre y cuando individualizando al paciente, y otros que se decantan con el condroitin sulfato. Pero como digo, hace falta más estudios. Entonces es un mero apunte que quería dejaros ahí. Luego tendríamos el tratamiento quirúrgico, basado en osteotomías correctoras, así como el uso de prótesis. Las prótesis más frecuentes son las de rodilla y cadera, y hay que decir que las prótesis de cadera por el general suelen ir bastante bien. En cambio, las de rodilla pues suelen ser un tanto más problemáticas y suelen durar menos. Otros tratamientos en desarrollo pues serían el uso de anticuerpos bloqueadores del factor de crecimiento neuronal, factores que estimulan la condrogénesis, inhibidores de la interleucina 1, así como el PRP. Básicamente lo que viene siendo es plasma rico en plaquetas, o incluso otros que abogan por la administración intraarticular de factores de crecimiento fibroblástico. En cuanto al seguimiento, pues bueno, hay que tener en cuenta la derivación especialista. No toda la artrosis, todo paciente artrósico que no llega a la consulta va a acabar a un especialista, no tiene por qué, y eso va a depender de la evolución. No obstante, hay ciertos criterios que las guías están consensuadas en que sí que tendríamos que plantearnos mandar a un especialista, ya sea traumatólogo o reumatólogo, según tengamos nosotros la intuición de que ese paciente va a acabar operado o no. Las poliartragias por regla general se derivan más a reuma. En cambio, en aquellas articulaciones que nosotros consideremos que sí que tienen altas posibilidades de ser operadas, pues sí que sería interesante mandarlos al traumatólogo. En aquellos pacientes que tengan un diagnóstico antes de 40 años, aquellos que haya una duda diagnóstica, por ejemplo, con otras entidades como viene siendo la artritis reumatoide, o que tengan signos de alarma como fiebre, dolor nocturno, etcétera, aquellos que presentan gran deformidad, limitación o incluso bloqueo articular, dolor incapacitante o insuficiente respuesta terapéutica, valoración de indicación quirúrgica e incluso aquellos que necesitamos pedir ciertas pruebas, como puede ser por ejemplo una resonancia magnética, y que no podamos pedirla desde la atención primaria. En cuanto a las conclusiones, creo que esta es la diapositiva más importante y si tuvieseis que quedaros con una, pues con total seguridad sería esta, ya que resume muy bien la sesión. Y tener en cuenta que al final la artrosis es una patología ligada al envejecimiento, que la mayoría de los pacientes mayores de 50 años ya tienen signos artrósicos y o una artrosis establecida, que la artrosis de rodilla es la más incapacitante, siendo el compartimento medial el más castigado, que la artrosis de mano
es la artrosis más frecuente en mujeres y dentro de esta la que más se afecta es la interfalángica distal, puede existir disociación clínico-radiológica. Como he dicho antes, la artrosis es más frecuente en mujeres. Hay que tener en cuenta las comorbilidades del paciente y no solo la polifarmacia, sino las enfermedades que tenga el mismo, así como su estado psicológico. El estudio de miembros inferiores a la hora de pedir radiografías pues es mejor que sea en carga, que el tratamiento de base según la mayoría de las clínicas debe ser la analgesia simple con paracetamol y metabizol. En caso de signos inflamatorios o no respuesta o respuesta insuficiente a la analgesia simple, se podría añadir una INE, teniendo en cuenta siempre las comorbilidades y la polifarmacia del paciente. Que existen factores de riesgo digestivo, como aquellos pacientes mayores de 60 años, dispepsia o Helicobacter pylori, uso de otros fármacos, como viene siendo el ácido acetilsalicílico, los anticoagulantes orales, los corticoides, etcétera, que tengan historia previa de úlcera péptica, antecedentes de hemorragia digestiva, que los opioides no se pueden mandar a todo el mundo, que hay que individualizarlo, ¿vale? Por ese mayor riesgo de caída y por muerte general. Que el condroitin sulfato, nuestro gran aliado, una eficacia similar a la INE, muy seguro, con un gran efecto incluso tras retirada, cuya única pega es que es un poco más lento, pero no pasa nada. Al final merece la pena. Incluso se puede combinar con la glucosamina potenciando su efecto. Y que luego tendríamos otras opciones terapéuticas como las inyecciones intraarticulares o el uso ya de prótesis o osteotomías según los casos seleccionados. Y bueno, aquí os dejo la bibliografía y muchas gracias. Espero que les haya servido la sesión, que puedan ponerla en práctica y cualquier duda pues pueden consultarla. Muchas gracias.